Hoy, en Madre tenía que ser, converso con una mujer que decidió salirse del guión y escribir el suyo propio. Yadili Magdalena es enfermera y BCLC, experta en sueño infantil y creadora del proyecto Albura, un espacio que nace, como tantas cosas que importan, en medio del caos, del posparto, del vértigo y de la necesidad profunda de sentido. Mientras la vida la atravesaba, ella eligió no anestesiarse, sino construir. Crear un proyecto profesional tan honesto como ella, donde ciencia y cuidado, evidencia y ética, acompañamiento y mirada crítica conviven al servicio de las familias. Albura, como esa parte viva del tronco de un árbol que nutre, que sostiene desde dentro, es un símbolo perfecto de su trabajo, hacer que lo esencial fluya. Hoy hablamos de profesionalidad con alma, del miedo a salir del molde, de los pospartos que nos transforman y del viaje de maternar con criterio, con vínculo y con verdad. Bienvenida. Uy. Madre mía, no me salía la palabra. Muchas gracias, Jo, muchas gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas, porque ya se ha vuelto una costumbre, con volver atrás en la historia de las mujeres que pasáis por aquí, pero muy atrás, a la infancia, a esa Yadili de 5, 6, 7 años, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes y cómo te recuerdas en aquella época y si crees que había ya alguna motivación, alguna sensibilidad, alguna semilla que crees que luego pues ha repercutido, ¿no? En tu proyecto, bueno, tu proyecto personal y tu proyecto profesional a día de hoy? ¡Wow! ¡Qué viajazo! Yo creo que mi yo de 5 años tenía una cosa como muy clara que era cuidar, ¿no? Siempre andaba como buscando cuidar de todo lo que tenía, de sus objetos, de sus juguetes, de sus muñecas y de la gente que le rodeaba. Yo creo que el concepto de cuidar era como muy importante, pero también había un punto de, bueno, no sé si decir de soñadora o de exploradora o de aventurera que siempre pensaba en, o de justiciera, ¿no? Bueno, en algún momento también era un punto de justiciera y le daba como muchas vueltas al mundo, ¿no? Y a las cosas que pasaban, a lo que los adultos contaban y que a mí me parecía como cómo era posible, ¿no? Que pasaran ciertas cosas y siguiera el mundo girando y no nadie se parara, ¿no? Ni hiciera nada. Entonces yo creo que había un afán de cuidar, no tenía forma, no me recuerdo en ese momento teniendo como una profesión súper clara, pero sí que es verdad que lo que recuerdo, no sé si con esa edad o más tarde, era que la salud se convirtió como una obsesión. No sabía si era médico, si era de cualquier manera, ¿no? Pero que los cuidados y la medicina se convirtieron como en una pasión. El cuerpo me parecía increíble, ¿no? Me parecía apasionante. Pero hubo también épocas de ser arqueóloga, ¿no? Y hubo épocas también de ser eso, jueza, ¿no? Y abogada y estas cosas. Y yo creo que al final en el centro está lo mismo, ¿no? El cuidar de las personas, el hacer de los lugares donde vivimos, ¿no? O el mundo donde vivimos un lugar mejor, que creo que es un anhelo de todo el ser humano al final, desde el principio. Y creo que eso siempre estaba ahí, con formas cambiantes, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Qué bonito que eso que cuentas, ¿no? Y que muchas veces, pues al final yo creo que es algo, pues todo eso que has dicho, ¿no? De la exploración, de todo eso que está innato, ¿no? En la infancia y que por desgracia lo vamos perdiendo, ¿no? Y todo el sistema nos empuja a olvidarnos de esa parte. Es un poco triste, ¿no? Yo todas las charlas que suelo impartir siempre empiezo hablando de un libro que me encanta de Rachel Carson, del sentido del asombro. Ella no fue madre, pero sí que cuidó mucho a su sobrino y con un añito su sobrino lo llevaba a explorar la naturaleza, pero no para enseñarle y explicarle las cosas, sino para asombrarse con él, ¿no? Y fomentar, por un lado, ese sentido de la curiosidad en el niño, pero también para ella recordar, ¿no? Todas esas sensaciones que tenemos de niños y niñas, que queremos comernos el mundo, que hacemos 200.000 preguntas y qué importante, ¿no? Ese acompañamiento en la infancia para que eso no se nos escape. Y yo creo que en la infancia hay mucha pasión por el ser humano
como tal, ¿no? Hay como, quizás detrás de esas preguntas hay como mucho anhelo y mucha curiosidad también por la vida y por la vida de las personas en sí, ¿no? Yo me recuerdo a mí misma, mis abuelos tenían un bar y a mí me encantaba observar a la gente que entraba, ¿no? Inventarme sus vidas y qué les pasaba, ¿no? Y sus cosas y sus preocupaciones. Y estaba como muy pendiente de esas cosas, me llamaba mucho la atención y a veces apagamos eso porque, bueno, pues está como muy mal visto preguntar, está como muy mal visto interrumpir a los adultos, ¿no? Y hacer preguntas impertinentes. Pero yo creo que en el fondo nunca hay una mala intención, hay como una curiosidad extrema por el ser humano, ¿no? Por las personas. Y aquello lo recuerdo mucho, ¿no? De verme a mí misma pensando y viendo, observando, que yo diría, bueno, la gente pensaría que tenía fijación, ¿no? Pero me apasionaba inventarme personajes o inventarme cosas, o todo lo hemos hecho, ¿no? En el coche, y esa persona dónde irá, y qué le pasará, y con quién irá, y por qué va tan rápido, por qué va tan lento, ¿no? Y yo creo que esto, si no se cultiva, pues se acaba apagando, ¿no? Y es una pena porque me parece una llama preciosa. Sí, sí. Y a mí ahora me da un poco de miedo, ¿no? Porque por ahora, en la situación que vivimos ahora, ¿no? Con las tecnologías y tal, ya desde tan pequeños y pequeñas, que esto vamos, se destroza, ¿no? Porque de hecho hace poco vi un vídeo, ¿no? Que salía, ¿qué te llama la atención de este vídeo de los años 90? Salía gente por la calle, gente en el parque, ¿no? Sí, lo vi. Y no, sí, que no llevan móviles, que están todos conversando, están observando, Y que el ¿no? mundo no se paraba porque no salieras con el móvil. Exactamente, y es como, Tal ostras, cual. si no te paras a pensarlo, bueno, pues sí, intentemos, ¿no? En nuestros hijos e hijas, pues intentar mantener eso dentro de, bueno, el contexto en el que estamos, que no se puede evitar, hay que habitar en el sistema en En el la que estamos, realidad de la que vivimos, claro. pero pues con responsabilidad, ¿no? Y con un poco de equilibrio. Pero entonces luego, bueno, te convertiste en madre. Y una vez que te conviertes en madre, todo esto que tú ya te traías de serie se mantuvo, se transformó, se potenció. ¿Qué supuso para ti? Como todas, es una transformación brutal y yo creo que me siento súper afortunada de vivir en esta época en la que estamos aprendiendo tanto por fin acerca del cerebro de la mujer, acerca de lo que ocurre en la maternidad, de lo que nos atraviesa, ¿no? Porque creo que por fin estamos poniendo como nombre a muchas cosas y poniendo el foco desde la ciencia, pero también desde la realidad que vivimos a muchas cosas que nos han atravesado de manera generacional y nunca han tenido un nombre, ¿no? O lo hemos vivido en la sombra o en el silencio o bueno, o en el petit comité, ¿no? Entonces yo creo que fue una sensación sobre todo al principio de esa profesional, ¿no? Que una se capacita y que siente que al estar en ese momento de la maternidad y que hay un punto de medicalización y que sabes que vas a estar como en ese entorno, crees que estás más preparada o más segura o más familiarizada, pero evidentemente estás desde otro lugar, no eres ni la enfermera, ni eres la médico, ni eres la pediatra, ni eres nada, ¿no? En ese momento eres la mujer que está atravesada por el Mm. embarazo y por la experiencia del parto y la maternidad. Y en ese momento me di cuenta, yo creo que volvió a mí la parte de mi niña justiciera, ¿no? Y de decir, ¿qué demonios está ocurriendo? O sea, que no tenemos ni idea de cómo acompañar esta etapa vital. Hemos medicalizado y hemos intentado abordar esta etapa de una forma y se nos ha olvidado acompañar lo más esencial, ¿no? Y se nos ha olvidado abordar lo más esencial. Entonces hubo un momento de duelo y de crisis, ¿no? De que yo como esa profesional no me estaba sintiendo capaz en ningún momento y además me estaba viendo a mí misma en otros momentos rodeada de tantas mujeres que habían sido madres atravesadas y yo no tenía ninguna herramienta, ¿no? Para poder acompañarlas. Entonces, en ese momento hubo como un momento de duelo doble, ¿no? Mi propio duelo de la expectativa de la maternidad, del inicio, porque además tuvimos muchísimas dificultades en en mi primer embarazo y en el primer parto y toda esa expectativa maravillosa que traemos, ¿no? Me la comí así, con papas incluidas, como decimos aquí, me la comí con papas. Absolutamente, porque todas las complicaciones habidas y por haber, pues aquí nos tocó la bonoloto, teníamos la quiniela y yo sentí que no sabía ni abordarlo ni desde el punto de vista ni como persona, ni como madre, ni como sociedad, ni tampoco como profesional,
social, ¿no? Y ahí me vi como en dos lugares viviendo duelos distintos, viviendo el duelo de mí misma como profesional y viviendo el duelo también de una expectativa que arrastraba, como no se cumplió, me sentí totalmente desbordada. Y yo creo que ahí algo se encendió, ¿no? Y tengo muy claro que ahí una semilla se plantó en ese momento en el que vivía esa dualidad y esos dos duelos, ¿no? De la Ujú. parte como mujer, como profesional y de la parte como mujer y como madre, ¿no? En ese momento. Sí, sí, totalmente, porque aparte creo que es un relato bastante común, por lo menos las mujeres que han pasado por el podcast, esa parte pues justiciera, ¿no? Porque, como decir, no quiero que otras madres pasen por esto y yo, por ejemplo, fui consciente también porque, bueno, al final tenemos unas creencias, unas cosas antes de ser madres y yo, por ejemplo, una de las cosas que pensé cuando ya era madre era, ostras, ¿cómo he sido capaz de ir a visitar a las embarazadas que acaban de parir al hospital como algo encima positivo, Y estar allí, socialmente aceptado. sí, sí, y ir allí y coger al bebé y luego lo pensaba y decía, madre mía, es que nunca pregunté, oye, ¿te apetece que me acerque al hospital? Oye, ¿qué Total, necesitan? Es algo que, y no lo haces obviamente con maldad, ni muchísimo menos, pero es que no somos conscientes. tal Y cual. ya cuando tú lo atraviesas, dices, wow. Yo me he sentido muy mal por eso después, ¿no? Es decir, jolín, no me di cuenta, o sea, no lo sabía, ¿no? Y también el sentir que de repente los últimos meses y sobre todo cuando llegó todo el parto y la vorágine que vivimos el primer mes sobre todo, que estuvo ingresado en la USIN, de repente tuve una sensación de mucha soledad y frustración porque de pronto todo ese marco, ¿no? Que socialmente aceptado de eso, de las visitas, de ir un montón de gente, entrar y salir de las casas de las familias, de los regalos, de las visitas al hospital y en casa, de las llamadas constantes. De repente yo no quería nada de eso. Y entonces hubo un momento dado que decía, lo justificaba como, bueno, necesitaba justificarlo porque me sentía fuera de ese marco conceptual socialmente aceptado, ¿no? De que esto es lo que toca cuando eres madre y esto es lo que cabe esperar, ¿no? Y las cestitas y no todo este tipo de imaginario colectivo que tenemos acerca, bueno, no hay que ir más lejos, poner en Google maternidad y te salen todo este tipo de dibujos, ¿no? De imágenes. Y yo me sentía totalmente de fuera y yo decía, no quiero nada de esto ahora, no quiero ver a nadie, no quiero. Y me sentía absolutamente una persona antisocial. Pensaba que estaba atravesando por una crisis a nivel de salud mental brutal, pero no entendía y ahora, claro, pues leo Neuromaternal o lees a Susana Carmona o lees a un montón de gente que dice, madre mía, qué falta me hubiera hecho a mí entender que esta transformación que yo estaba viviendo no se debe ni a ninguna patología, no se debe a que hay algo mal en mí, no se debe a que, sí, por supuesto que nuestra situación era particular porque teníamos a un bebé ingresado, pero yo no quería ver a nadie, yo no necesitaba nada de eso, no quería responder al teléfono, porque no me apetecía decir qué tal todo bien, yo no quería entrar en esa situación Mm, políticamente correcta, ¿no? De no querer estar llorándole a todo el mundo, diciéndole cómo me siento, ¿no? sí. Ni abriéndome en canal constantemente. Mm, Entonces creo que ahí hay muchísimo trabajo todavía de normalizar y entender que hay ciertas cosas que ocurren y que se salen de la norma social de lo que consideramos que tiene que ser, que es que no debe ser, no debe ser lo que la familia, la mujer quiera, ¿no? Y que hay otras que probablemente lo vivan y están encantadas de que las visiten y lo están deseando, ¿no? Pero debería ser, poder ser una decisión libre, ¿no? Sin ujú, el juicio de esa presión. Yo pensé que me estaba volviendo loca, ¿no? sí. De por qué yo me estoy, por qué me estoy volviendo un ser tan antisocial, ¿no? Porque odio a la gente de repente, ¿no? De que me faltaba ponerme una camisa, ¿ves? Les odio a todos, no quiero que nadie me pregunte, no me hable, no me mire, ¿no? Sí. Porque realmente estaba atravesando un momento en el que de verdad que me sentía totalmente fuera del plato, ¿no? Sí. Absolutamente. Totalmente. Y es importante también recalcar que no solo porque tu situación, pues eso, con un bebé en la UCI y tal, sino que es algo que vivimos prácticamente o casi Exactamente. todas, porque yo tuve el segundo parto, un parto estupendo y tal, y yo tuve la misma sensación, es decir, Sí, 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 absolutamente. necesitas ese, ¿no? Pero lo que pasa es que eso choca, pues eso, con que se ha hecho del nacimiento algo social, algo cultural y algo donde
tiene, ¿no? ¿Cómo no vas a decir que ha nacido ya el bebé a tus familiares para que vengan de visita al día siguiente? ¿Cómo no vas a hacer eso? Y encima, aquí una parte de la educación que recibimos por el hecho de ser mujeres, de ser políticamente correctas, de no molestar, de cómo no vas a, ¿no? Siempre dar el gusto a los adultos, ¿no? Y olvidarnos de Total. nuestras necesidades como madres y de las necesidades de los bebés. Totalmente, totalmente. Y que todavía vivamos estas conversaciones, ¿no? En voz baja, entre mujeres que están pasando por ese momento del puerperio y que digan, es normal que yo no quiera que nadie coja a mi bebé, ¿no? O sea, todavía nos planteamos ese momento de, esto es normal, ¿qué me está pasando que no quiero que nadie le toque, que nadie le coja, que no huela a nadie, que... Porque claro, todo el mundo me mira mal, ¿no? Porque lo Claro. normal es que tú dejes que tu bebé sea Ah, manoseado sí. por todo el mundo como el trofeo grande esperado, ¿no? Y que todo el mundo se saque fotos con él, etcétera. Pero creo que todavía, por eso siempre digo, nos queda mucho por hacer, ¿no? Hasta que dejamos, hasta que esas conversaciones en bajito desaparezcan, creo que todavía queda entonces trabajo a nivel social por hacer. Totalmente. De hecho, yo creo que es importante que ya en el embarazo, igual que nos preparamos para el parto y demás, pues a quien le apetezca, ¿no? Crear pues algún, yo qué sé, me lo invento, un texto explicando a los familiares tus expectativas en el posparto para que de primeras, bueno, oye, mira, yo probablemente me vaya a pasar esto, me gustaría que esto fuera así, necesito que respetéis, ya no que entendáis, sino que respetéis y tal, y yo tú quitarte ese lastre, ¿no? Soltarlo ya de antemano y ya está, ¿no? Que sería como algo a incluir dentro de pues toda esa preparación a lo que viene después del parto, ¿no? El poner esos límites, obviamente desde el respeto, el cariño, porque, ¿no? Pero no es que La teníamos un... firmeza con amor. Sí, exactamente. En eso las madres no somos expertas, ¿no? Sí, sí, sí. En esas contestaciones y demás. Yo recuerdo una vez una consulta con una familia que la mujer me pidió que estaba embarazada, que sí podíamos hablar un poco de los primeros días con el recién nacido y de la lactancia, y me pidió que fuera a casa y bueno, me preguntó, ¿no te importa si hay algún familia? Está, bueno, mi hermana o mi suegro, digo, no, maravilloso, pues Mm. cuánta más gente hay. Bueno, cuando llegué había un comité, o sea, no, había un montón de familiares. Yo creo que era el núcleo familiar, que hubo un momento de me he equivocado de casa, no sé qué ha pasado. No, bien, pues estaban los suegros, abuelas, abuelos, hermanos, ¿no? Y estaban como todos allí. Dice, mira, lo siento por la dice, pero es que necesito que les expliques que no me voy a volver loca. No necesito que hablemos de que hay cosas que van a pasar, pero es que si lo cuento yo, pues hay mucha confianza y me toman del pito del sereno, pero si yo traigo a alguien que es profesional y es enfermera y está especializada en lactancia, ¿no? Y puede explicar ciertas cosas. Y bueno, recuerdo que creo que ha sido de las consultas más curiosas que he tenido, porque bueno, era una reunión familiar y yo allí, todos sentados, pues hablando un poco del cerebro de las madres, de lo que atraviesa a las mujeres, de lo que nos ocurre al principio, de qué esperar de un recién nacido, ¿no? De las cosas Ujú. que hemos normalizado. Y creo que ha sido de las más memorables y también de las más maravillosas porque creo que nos falta todavía como mucho de esto, ¿no? Sí, pues yo, vamos, yo diría que serían las sesiones perfectas, o sea, dentro de, obviamente, Total. de las mujeres que puedan tener a sus familiares Exacto, cercas y tal, exacto, sí, sí, pero sí. es que es fundamental, es que pues, al final tú ya, cuando empiezas a informarte y todo esto, tú ya tienes de base unas, ¿no? Unas expectativas y demás. Eso es, Realmente la información tú quieres que le llegue a los que te acompañan, ¿no? eso Y al es. final el poner a alguien referente profesional es como que tú dices, mira, que te lo explique esta persona y así Total. nadie me va a cuestionar nada. O sea, que esas Eso fue, sesiones de fue un acompañamiento, poco así, pues sí. genial, me parece. Sí, 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 sí. Y bueno, quería preguntarte, ¿no? Por tu proyecto, ¿no? Albura, que nace en un momento personal y profesional muy potente, ¿no? Y cómo fue ese proceso de creación. Eso pues yo siempre digo que tengo tres peques y cuarto es mi proyecto, porque fue todo un proceso hubo como yo creo que una búsqueda, ¿no? De ese embarazo, todo un proceso, porque yo creo que era un proyecto que siempre estaba desde el momento en el que nació el mayor, ¿no? Y empiezo a ver y a entrar en esta vorágine de las dificultades, del viaje que tuvimos con la lactancia, del ingreso, de los primeros meses y empiezo a enamorarme de los espacios de los grupos de apoyo. Creo para mí es muy importante siempre mencionarlo. Creo que
sí hay algo, una herramienta absolutamente brutal que debería estar al alcance de toda la sociedad, de todas las familias, mujeres, debería haber uno en cada barrio, o sea, ojalá son estos espacios de apoyo, ¿no? Que pudiéramos acudir a ellos desde el embarazo, porque realmente allí es donde de repente dices, no estoy loca, ¿no? Estoy acompañada y estamos atravesando este viaje juntas, ¿no? Y sé que estas imágenes que siempre compartimos por ahí, ¿no? De esa noche que enciendes la luz, ¿no? Y sabemos que hay Sí. una madre ahí y sabemos que hay muchas luces, ¿no? En otros lugares. Era una imagen que a mí me acompañaba y a veces cuando me despertaba pensaba, seguro que ahora hay otra como yo, ¿no? En este momento. Entonces creo que estos espacios son absolutamente fundamentales y para mí fue la semilla donde me enamoro y además encuentro un espacio no solamente a nivel personal, como mujer, como madre, sino a nivel profesional. Veo que hay una deuda que tenemos pendientes los profesionales sanitarios, y una deuda pendiente muy grande, incluso a nivel de salud pública, con la lactancia y con la manera en que estábamos acompañando a estas mujeres con sus dificultades, ¿no? Y que no siempre pues teníamos ni el mejor manejo, ni la mejor manera de recomendar, ni de acompañar, ¿no? Y que muchas veces pues había mucha opinión personal y mucha experiencia personal también, o cultura que al final Mm. hemos mamado todos, que se estaba reconvirtiendo en consejo profesional, porque al final yo tengo un uniforme, yo ocupo un puesto y un poder cuando te estoy hablando desde esa figura como profesional sanitario de referencia, y que puede ser una moneda muy poderosa para el acompañamiento, la información y la divulgación, pero también puede ser una moneda que tiene otra cara, ¿no? Que es muchísimo más peligrosa en el sentido de cómo podemos con poquito, ¿no? Pues romper por completo la confianza y la autoconfianza de una mujer, de una familia, de su capacidad de alimentar o no, o incluso de terminar una lactancia, ¿no? Tomar decisiones más drásticas. Y yo creo que ahí empezó a nacer, pero evidentemente, pues con el día a día y la vorágine, yo como enfermera pues estaba en otros derroteros, ¿no? Y en otras áreas totalmente distintas, pero nunca perdí el contacto, ¿no? Como voluntaria en los grupos de apoyo, y empieza a haber una formación, ¿no? Es como yo siempre llamaba como mi vida profesional paralela, ¿no? De repente Mm. me empiezo a formar y a capacitar. Yo no trabajaba en ese momento en pediatría ni en áreas de maternidad, pero yo no podía parar de formarme ni de Mm. especializarme porque siempre pensaba, en algún momento te vas a topar con alguna madre, con alguna familia y no la Mm. vas a cagar. Lo vas a intentar hacer muy bien, ¿no? Y vas a intentar tenerlo claro. Entonces, esto lo tienes que hacer porque es una responsabilidad de salud pública, ¿no? Y para mí eso era como una Mm. cosa súper importante. Y bueno, llega nuestra segunda, ¿no? Me quedo embarazada de la mediana. Y ahí yo estaba además en un espacio donde algo que compartimos mucho las compañeras enfermeras es que pues por nuestro sistema no podemos estar siempre donde queremos, ¿no? A no ser que te especialices, incluso aunque te especialices no puedes estar siempre ejerciendo donde quieres, por lo tanto a veces te toca estar en lugares que no te Mm. apetece o que además tienes que vivir políticas o protocolos pues con los que no te sientes coherente, porque siempre tratamos de dar lo mejor en los Mm. lugares donde estamos. Y yo estaba como con esa crisis personal y profesional de, por un lado, yo vivía esa doble identidad, ¿no? De estar formándome y vinculada, aprendiendo un montón de las compañeras que sí que trabajaban en el área, yendo a Mm. congresos, haciendo de todo, aunque no era mi área, pero por otro lado sentía que estaba intentando dar lo mejor de mí misma como profesional y como persona en un área donde yo siempre pongo la relación de que aunque en ese momento yo trabajaba en un ámbito de geriatría, ¿no? Y muy Mm. cercano al final de la vida, yo siempre, para mí ha sido muy importante la referencia del principio y el final de la vida, porque creo que hay muchas cosas que comparten, que son momentos muy vulnerables donde los profesionales necesitamos tener, volver a conectar con otras cuestiones de nosotros mismos y de las personas que acompañamos para poder establecer una conexión que realmente dé apoyo, ¿no? Necesario y ayuda. Y yo sentía que ahí no era muy, muy terrible, ¿no? Y ahí por eso podríamos estar hablando horas de las situaciones que se viven en los ámbitos de la geriatría y los cuidados al final de la vida. Entonces hay un momento en el que decido pues que paramos, que me quedo embarazada, ya no me quiero incorporar y no sé qué voy a hacer, pero no me voy a incorporar. Y bueno, después llega el COVID, ¿no? Y entonces surge también esta situación de qué hacemos ahora, ¿no? Porque Ujú. claro, pues me doy de alta, me pongo en la bolsa de nuevo, yo no me veía de nuevo metiendo en un hospital perdiéndome tampoco la vida de mis hijos,
pendiente y pegada al teléfono a ver si me llamaban y a ver a dónde me llamaban. Y sobre todo me pesaba mucho la sensación de irme a la cama cada día con mucha sensación de incoherencia, ¿no? De yo como profesional he aprendido, ¿no? Y tengo un compromiso vocacional y personal con ciertas cuestiones de los cuidados de las personas que a veces las políticas y los protocolos ponen en entredicho o no permiten, ¿no? Y yo a veces pues me iban con muchas sensaciones encontradas, ¿no? De ética, de incoherencia, de formas de hacer. Y a mí esto ya me pesaba un poco. Entonces, durante el COVID lo que ocurrió es que, pues, las mujeres dejaron de poder tener acceso a sus espacios de grupos de apoyo, dejaron de poder tener acceso a sus matronas, a sus pediatras, se iban de alta pues muchas veces con lactancias, con muchas dificultades a casa, sin una red y espacio de apoyo. Y bueno, de esto tenemos miles de estudios y referencias. Y ahí de repente pues nos vimos en la necesidad de atender a través del teléfono, de intentar mantenernos en contacto con estas mujeres, de quedar luego más tarde en espacios abiertos para poder volver a recuperar estos espacios de apoyo, ¿no? Y solventar urgencias de compañeras que a lo mejor pues caía cómplices y me decía, oye, tú que sabes y controlas lactancia, tenemos esta mujer con esta situación, no la podemos ver en el centro, a ver si con una llamada a través del grupo, ¿no? Y resolviendo estas situaciones que dije, bueno, hubo un momento en el que dije, bueno, ¿ahora qué hago, no? Profesionalmente, ¿vuelvo al sistema o me salgo? Y me daba terror hacerme esa pregunta, ¿no? Y además cada vez que volviera como, bueno, todavía no, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, todavía estoy con la baja, vamos a ver cómo lo abordamos, pero claro, el tiempo se iba agotando, ¿no? Y algo que había que hacer. Y entonces me acuerdo que un día, pues hablando con mi marido, decía, pero ¿tú qué te ves haciendo? O sea, ¿qué es lo que te ilumina los ojos? Dice, porque yo te miro y cuando te miro se te ilumina cuando hablas de lactancia y cuando vas a los grupos y hablas de las mujeres y hablas de... Y digo, ya, pero el sistema no funciona así, yo no puedo ir y decir, hey, que quiero encargarme, ¿no? Y especializarme, no, no puede ser así. Entonces en ese momento digo, bueno, lo único que puedo hacer es intentar especializarme lo máximo con todos estos años además de experiencia y lo único que podía hacer pues era aprovechar y certificarme y empezó, pues el IBCLC se atravesó como una meta, pero también como una forma de aprovechar el viaje de la preparación para poder formarme, porque a veces pensamos que la certificación es como la meta, y yo siempre digo, no, no, la certificación, el viaje es la preparación, la certificación luego al final es un reconocimiento de las horas y el tiempo dedicado, pero el viajazo que te pegas es todo lo que hay para llegar hasta allí, ¿no? Y durante mucho tiempo la sensación era de vértigo porque las enfermeras siempre nos hemos sentido, creo que un poco propiedad del sistema, ¿no? Y propiedad de los equipos, ¿no? Trabajamos, siempre dice, ¿pero dónde trabajas? ¿En el hospital o en el centro de salud, ¿no? Y es como, ya, sí. O trabajas para el sistema o no, como mucho en la privada, ¿no? Pero también o en el hospital o en clínica. Entonces, como o pertenecemos al asistencial, algunos están en la docencia, pero también han pasado por asistencial, pero si no, es como nos sentimos que no tenemos competencias propias si no estamos dentro de un sistema que nos avale, ¿no? Y creo que aquí ha habido un viaje muy guay para mí, que todavía continúa, de poner en valor mis competencias como profesional de manera autónoma, ¿no? No siempre dentro de equipos, ¿no? Asistenciales, porque nos vemos como que no hay mucho trabajo por hacer y creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces ahí surge la gran pregunta, ¿te vas a salir del sistema y te sales del molde o te quedas? Y al final me salí. Y ha sido, bueno, ha sido un viaje interesante, en momentos agridulces, pero no creo que si volviera atrás lo volvería a hacer, sin duda. Yo es que me he sentido súper identificada, ¿no? Porque yo al final también estaba dentro de ese sistema, no como enfermera, como bióloga, pero trabajando en hospitales, siempre en investigación y justo la maternidad, pues eso me llevó a formarme. Yo voy a formarme en paralelo, o sea, yo seguía intentando de estar con mis bebés, trabajando desde casa en horarios, bueno, tenía la suerte que en investigación pues me dieron toda esa flexibilidad horaria y para que yo me gestionara, yo al final iba por objetivos, entonces bueno,
Lo hice como pude, un poco locura, ¿no? Pero decidí hacerlo así porque quería estar en la vida de mis hijos, esto, pero llegó un momento en el que mi contrato postdoctoral iba a finalizar y yo tenía que tomar una decisión. Sigo intentando, porque bueno, es que las que nos dedicamos a investigación ya es otro mundo, ¿no? Porque tienes que estar ahí luchando para un contrato nuevo, para conseguir una beca, para que te financien el Es como proyecto, la trabajar loco. en una mina, nunca Sí, o sea, termina. yo ya estaba quemada de antes de ser madre, llevaba Claro, 14 años en eso y era como, bueno, otra vez me tengo que poner a pedir a ver si me dan una beca en Londres ahora con 2 bebés, o sea, quiero decir, entonces dije lo mismo que tú, ¿qué hago? ¿Me salgo del sistema? Y como al final mi discurso siempre iba el hablar sobre la maternidad, sobre lo que estaba aprendiendo de la lactancia, sobre lo que estaba aprendiendo de los bebés, dije, mira, me lanzo yo también, creo un proyecto como sea y si hago alguna vez investigación va a ser en temas relacionados con maternidad que hacen mucha falta porque obviamente hay un sesgo en la investigación biomédica con las mujeres en general, con las madres en particular, gracias a los estudios que hay ahora con Susana Carmona, pioneras en todo esto que están cambiando el paradigma, pero aún queda mucho por total. hacer, ¿no? Mucho, mucho. Entonces, bueno, digo, si algún día tengo que reflejar mi experiencia investigadora, va a ser en estos temas. Ya Total, está, ¿no? total, Entonces, bueno, me total. parece súper valiente por tu parte, muy necesario. O sea, yo creo que de parte de todas las madres del mundo agradecemos que hayan profesionales sanitarios como tú que tienen esa sensibilidad, que tienen esa, ¿no?, coherencia, esas ganas de cambiar las cosas, de salirse del molde. Me parece, vamos, revolucionario y muy valiente, ¿no? Que hayas podido crear este proyecto y con 3 hijos, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Eso, porque yo con una ya iba loca, con 2, pero es que yo cuando ya veo a madres con más de 2, es que mi admiración es absoluta. Y ya si son mujeres que encima han creado un proyecto y tal, que digo, a ver, ¿algún truco, algún consejo? No lo sé. Vamos al, Supervivencia, no, total, supervivencia. vamos al día a día, vas al día a día. Sí, sí, o sea, también es verdad que supongo que influyen mucho los tiempos, ¿no? En los que suceden las cosas, porque en el viaje de todo el proyecto, uno llegó antes, otra justo al inicio, ¿no? Y el otro ya, pues, el proyecto habiendo rodado estos 5 años, pero es cierto que cada uno es tan distinto, cada maternidad es tan diferente, y yo siempre digo, y yo no soy la misma mujer que tuvo a mi primer hijo, ni soy la misma que tuvo a la segunda, y probablemente no sea la misma que esté en unos años aquí, ¿no? Creo que la maternidad tiene esa parte tan compleja y apasionante que es que somos distintas cada vez, ¿no? Y que cada vez que te atraviesa de una forma diferente, te atraviesa en otro momento vital, te atraviesa de otra manera. Y a mí eso me parece fascinante porque creo que cuando piensas que ya no hay nada más, ¿no? que te quede, no por aprender, que te quede por saber, por experimentar, ¿cómo se puede experimentar más amor? Se puede experimentar más amor. ¿Cómo puedo experimentar más miedo? Es imposible que experimente más miedo. Pues Pues toma, también. ¿quieres 2 tazas? Toma 3, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede experimentar más dudas? No, todas estas emociones que pensamos, imposible que yo pueda estar atravesada por más cantidad de esto, ¿no? Al final llega de otra manera, de otras formas, pero llega. Y eso me parece súper apasionante también, que seamos capaces de que en cada maternidad estemos atravesadas por esto y de formas tan distintas y que sigamos saliendo adelante y que sigamos creciendo. Me parece como súper maravilloso, me parece como un ejemplo súper claro de esa resiliencia y la capacidad vital del ser humano para crecer constantemente, ¿no? Por eso yo siempre me molesto, bueno, mis compañeras siempre se ríen de mí, pero porque soy un poco eso, Don Quijote, la parte mía de niña justiciera, y me enfado cuando a veces usamos en el vocabulario, porque para mí el lenguaje importa y creo que sí que es importante que a veces pues en este época de la información y usamos palabras como regresiones, ¿no? Y este tipo de... Digo, no, porque en el ser humano no existe el concepto de regresión, no es imposible, sino cómo es posible que sigamos teniendo hijos y sigamos atravesadas por la maternidad y Claro. salgamos adelante, es que no hacemos otra cosa más que crecer Mm, constantemente, ¿no? Entonces eso a mí me maravilla, me parece apasionante. Totalmente. El lenguaje está muy negativizado alrededor de la maternidad y la infancia y Totalmente. justo lo que tú dices, ¿no? Porque al final la maternidad te trae
tantas cosas, ¿no? Que se potencian y que lo vivimos como algo negativo muchas veces. Y yo sé que a lo mejor muchas mujeres lo han sentido así, y a lo mejor alguna que nos esté escuchando ahora que dice, bueno, es que si me tiro 2 años, ¿no? Dedicándome a la crianza y luego tengo que volver al mercado laboral, pero quiero decir, el mercado Totalmente, laboral fuera de casa, porque estando en casa también total. es profesional, ¿no? Pero Es cuando mercado del salgo, cuidado, sí. totalmente. Pero cuando salgo, ¿no? Y tengo que preparar un currículum, claro que pongo, ¿no? O sea, ¿tú sabes todo lo que tienes para poner en un currículum después de ser madre? Es decir, saquemos, ¿no? Vayamos un poco más allá. Siéntate, ponte a pensar lo que haces en todo tu día, pero yendo a la profundidad de cada cosa. ¿Cómo gestionas el tiempo? ¿Cómo coordinas grupos? ¿Cómo gestionas la parte emocional? ¿Cómo haces multitasking? O sea, una cantidad de cosas que tú puedes poner en un currículum y con cualquier empresa te contrataría si fueras un hombre heterosexual blanco, Totalmente, pero es que es brutal, ¿no? Es decir, realmente si las absolutamente. empresas supieran el potencial que llegamos a tener, no habría toda esa connotación tan negativa que hay, ¿no? Es decir, que al final si te tiras 3 años criando, es que, bueno, tienes un montón de habilidades y cosas que no eres consciente y sí que las tienes. Creo que las mujeres, los cuidados, la maternidad y el proceso de crianza probablemente sea el mayor tesoro de Producto Interior Bruto que pueda tener un país. O Mm, sea, directamente, porque no, porque los cuidados no están valorados, porque no cotizan, ¿no? A mm, nivel de seguridad social, porque no están vistos como tal y porque lo que nos atraviesa y lo que nos transforma durante la maternidad no se le da ese valor, parece mm, más bien como un problema, ¿no? De la mm, propia maternidad y no lo vemos en ese valor que tiene y que cambiaría muchísimas cosas, mm, ¿no? Si fuera puesto en valor realmente. Entonces mm, siempre pienso creo que son los noruegos que han incluido dentro de su Producto Interior Bruto la producción de leche materna del país, ¿no? Y contabilizan en la estadística de lactancia mm, materna que pasa en los hospitales, hacen un cálculo aproximado de cuánto sabemos que una mujer puede producir aproximadamente durante ese periodo de mm, lactancia y lo han incluido como parte de su Producto Interior Bruto, ¿no? Y yo pienso, es que el cuidado debería formar parte del valor de una sociedad, ¿no? Y mm. estamos en un momento en el que todavía pues no estamos viviendo eso precisamente y es una verdadera pena Sí, la verdad que sí. y un problema, sí. Sí, es un mensaje muy importante a tener en cuenta, pero bueno, aquí en este país por lo menos queda todavía mucho por Mucho hacer en ese trabajo, sentido, ¿no? mucho. Y yo quería tocar un tema contigo, aunque sea brevemente, pero me interesa mucho porque es un tema que suele preocupar mucho, donde hay mucha patologización alrededor, donde, bueno, nos venden 1000 cosas para solucionarlo, ¿no? Y como A ver, a compartimos ver, a ver. esos valores, ¿no? Y de hecho tú te has formado y yo me estoy formando dentro del mismo contexto, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que más te preocupa, ¿no? De este discurso dominante en torno al sueño infantil? Tarrr. Ay, Ay, esto, ¿cuánto tiempo nos queda? bueno, a ver, no hay mucho, no queda mucho, pero bueno, sí, resumidamente, mensaje potente y claro al respecto. Creo que ahora mismo, y hace poco creo que lo comentaba, y esto a lo mejor puede ser como un poco escupir contra mi propio tejado, ¿no? O escupir para arriba, como se suele decir, pero creo que estamos en un momento en el que nos toca empezar a dejar de leer, empezar a dejar de tirar de espacios como las redes sociales, como Internet en general, pero especialmente las redes sociales para buscar información, ¿no? Porque a veces también buscamos información y lo que nos encontramos a veces es más bien deformación, ¿no? De la situación que estamos viviendo. Es muy importante recordar que el mapa de ruta, la mejor brújula, si existe un manual, lo tienes delante de ti, tiene dos manos chiquititas, dos pies chiquititos y huele súper rico. Y ese es el mapa de ruta que tenemos. Toda la energía que estamos dedicando en la búsqueda del santo grial, ¿no? Porque al final mi sensación cuando te mueves en el ámbito de las redes, ves un poco, porque a mí me llega la misma publicidad que nos llega a todas las familias, a mí me llega como profesional con una mirada en la que puedo ser consciente de ciertas cosas, pero siempre pienso, Dios
Dios mío, esto le llega a alguien a las 3 de la mañana o a las 6 o a las 10 de la noche y te mata, ¿no? En el sentido de la sensación de lo estoy haciendo todo mal, ¿no? O Ujú. necesito que alguien venga a solucionarme este Sí. problema, ¿no? Que tengo. Entonces creo que tenemos este tema de la búsqueda del santo grial, estamos dedicando tanto esfuerzo y energía que nos estamos perdiendo de poner el foco donde va, que es aprender a observar y a leer, ¿no? Las señales, porque los bebés y los peques hablan en un lenguaje que no es verbal casi siempre, y a veces nos perdemos tanto en la búsqueda de pues ¿no? Ese clic que haga que todo esté perfecto, que nos Mm. olvidamos de lo más sencillo, ¿no? Que es la observación. Y muchas veces volvemos a lo mismo. Siempre recuerdo en los talleres a las familias que si buscamos información, si estamos navegando por las redes y aparecen cuestiones, ¿no? Acerca del sueño, si lo que yo estoy leyendo me da confianza, me empuja, me anima, me abraza de alguna manera, ¿no? Y me dice, oye, estamos ahí en el camino, maravilloso. Ahora, si lo que estamos leyendo nos hace sentir absolutamente frustrados, nos hace dudar, nos hace sentir que estamos haciendo algo mal y que hay gente por ahí que debe estar haciendo algo mucho mejor que yo, ¿no? Esa Mm. sensación constante de que hay algo que nadie me está contando, ¿no? Y que me estoy perdiendo. Creo que, como se suele decir, ahí no es, ¿no? Eso es una red flag, ¿no? Una bandera roja de que probablemente esa experiencia o la información que yo esté leyendo esté atravesada por otras experiencias, por otras cuestiones, por otras ideas, ¿no? Y Mm. la lectura de la realidad, porque incluso muchas familias, pues al final acabamos diciendo, pero es que una amiga, es que alguien, es que tiene, y yo siempre vuelvo a lo mismo. Cuidado porque la manera en la que leemos la realidad cada uno de nosotros es muy distinta. ¿Qué es bien y qué es mal para cada persona? ¿Qué significa que tu bebé duerme mal para ti? ¿O qué significa que duerme mal para esta persona que está contando esta experiencia o esta manera de lo que hizo, ¿no? Lo que dejó de hacer. ¿Qué es mucho y qué es poco? ¿No? Entonces también hay que tener cuidado porque para la misma persona, que un peque se despierte X veces puede ser una noche maravillosa y estupenda, y para otra persona puede ser una ruina, ¿no? Ujú. Dependiendo de la lectura de la realidad en la que estemos. Lo más importante es eso, que entendamos que hay muy poca prevalencia de patología como tal. Hablamos sobre todo en menores de 3 años, ¿vale? Fuera de etapa escolar. Otra cosa es que hayan diagnósticos más adelante de neurodivergencias, que puedan haber epilepsias, que puedan haber otros Mm. diagnósticos de tipo neurológico. Hay muy poca incidencia de patología y hay mucho anhelo de algo que llamamos autonomía, ¿no? Mm. O ser capaces de ser autónomos. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque nadie tiene una expectativa de autonomía con seguro que cuestiones fisiológicas, pero sí que la tenemos para una cuestión que si cabe mucho más fisiológica que las demás incluso, ¿no? Sí. Porque a veces pensamos que en el sueño hay muchísimo más de conductual, que aquí nos podemos remontar al bagaje cultural que hemos heredado de la época de Stivil también y Ferber y muchísimo antes, pero realmente el sueño tiene mucha parte de fisiología y a veces hay que analizar cuestiones, no quiere decir que todo sea, no podemos pasar a la polarización de todo es normal o todo es patológico, ¿no? Creo que Mm. hay que moverse en las escalas de grises, pero en la mayoría de los casos esta búsqueda constante de la autonomía pues nos está llevando a situaciones que yo personalmente tengo que decir son muy preocupantes, que una familia con un bebé de 3 meses te consulte porque su bebé no es autónomo, porque su bebé depende de ellos, porque su bebé quiere abrazos para dormir o le cuesta estar separado de una figura de apego, me parece cuanto menos preocupante, ¿no? Sí. Que entendamos que una cría de ser humano de 3 meses que lleva realmente su vida es mucho más larga dentro del útero que fuera, que por supuesto va a intentar replicar el ecosistema uterino que ha vivido y en el Mm. cual se ha desarrollado su sueño primitivo también, que pensemos que está mal lo que está haciendo, me parece que tenemos un problema de base real en cuanto a lo mismo, ¿no? En cuanto a lo que creemos que es normal y no lo es. Y yo lo digo y me pueden llover piedras, pero hay un marketing y un discurso de marketing muy fuerte, que pensemos que existen métodos para todos los bebés, que pensemos que existen modelos en los cuales yo te garantizo que en 2 semanas, en un mes, en 3 semanas o en 4 vamos a conseguir ciertas cuestiones
cuanto menos me parece insultante para el desarrollo del ser humano, porque no tenemos hojas de Excel, Mm, son bebés, son personas en desarrollo, en una situación muy comprometida, en la cual necesitamos aprender sobre neurodesarrollo, necesitamos aprender sobre cómo se acompaña ese neurodesarrollo y necesitamos ver hasta dónde llega nuestro papel. total. Porque sobre todo que veo a muchas familias sintiéndose muy, muy frustradas, muy, muy ansiosas, incluso en situaciones ansioso-depresivas, porque consideran que son incapaces y consideran que son absolutamente ineptos a la hora de acompañar el sueño de sus bebés, porque no logran que sus bebés duerman y nos estamos olvidando que nuestra labor no es obligar ni hacer que ningún bebé se duerma. Nuestra labor es acompañar el ambiente, detectar las señales para poder ofrecer un espacio seguro para que el sueño se dé. Pero el sueño no depende de nosotros, no es nuestro éxito ni nuestro fracaso. Y esto es un problema de base importante que tenemos y que a mí me absolutamente preocupa mucho, la verdad. No, a mí también, aparte es algo que no sé por qué, pero como que me toca mucho, me remueve mucho, ¿no? Y yo creo que al final casi todo, muchos de los problemas del sueño, de tal, pues es un intento constante de luchar contra lo fisiológico, lo que nos pide el cuerpo, silenciar eso, porque incluso nosotras lo sentimos, lo tenemos ahí, ¿no? Y sabemos lo que nos pide el cuerpo con toda la presión social, presión cultural contra las creencias que llevamos metidas, con lo que hemos visto en redes, con lo no. Y al final te tiras los primeros años intentando conseguir algo que luego si te paras a pensarlo, pero ¿para qué estoy luchando tanto contra algo que no me está funcionando, que estoy viendo que encima me está generando más estrés, menos descanso? Cuando hay veces que, ¿no? Que lo único que hay que hacer, ¿no? Es respirar y decir, ya. Y aparte es que es un porcentaje del tiempo de tu vida que yo siempre lo digo, muy pequeño. Todos los niños van a acabar durmiendo sin hacer nada, ¿no? Entonces, al final, yo creo que viene más el cansancio, la ansiedad y el agobio de esa lucha constante día a día para intentar entrar dentro de unos cánones que nos han dicho que tienen que ser así y que como te salga de ahí es que, pues eso, lo que tú dices, lo estoy haciendo mal, ¿no? Porque es que yo lo he sentido como mamá primeriza, ¿no? Total. Yo estaba obsesionada con las tablas de las siestas, con las horas, con no sé qué, con encajarlo, con cuadrarlo y es como, wow, ¿no? Es que lo único que necesita el bebé es tenerte cerca, olerte y fin. Sí, y a veces pienso, digo, nos hubiéramos extinguido como especie, ¿eh? O sea, pensamos en estas Mm, cuestiones que en el discurso, sobre todo en los países con este carácter occidentalizado, industrializado, con este perfil, que a veces hay que echar un poco atrás de ojeada a la hemeroteca y mamar un poco de dónde vienen todas estas ideas también con respecto al mm, sueño, porque tela marinera, esto nos daría sí, para otra historia, ¿no? Pero toda la antropología alrededor del sueño y cómo se ha ido construyendo un discurso científico basado en creencias culturales y religiosas, además en épocas sí, que podemos remontarnos a la etapa de la Edad Media, podemos ver que construimos un discurso antes de tener ni siquiera los medios científicos para poder analizar el funcionamiento del sueño. Hemos construido la casa por el tejado y total. esto es algo que paradójicamente ocurre sobre todo en el ámbito del sueño pediátrico, no nos ha pasado en ningún otro sistema a nivel fisiológico y científico, ¿no? Y es una cosa muy importante que nos estamos perdiendo por el camino, es que hemos construido esto al revés, ¿no? Pero yo pienso en todo lo que decías, ¿no? Toda esta idea del molde en el que parece que me tengo que meter para que el bebé descanse bien y lo haga de una manera apropiada. Digo, Dios mío, pues entonces en Mongolia, ¿no? O en, no sé, en Sudáfrica, en Pakistán o en las tribus del Amazonas, que tendríamos una crisis, una pandemia a nivel mundial, cuando leemos ciertas afirmaciones súper categóricas, ¿no? Acerca del sueño que tiene que ser única y exclusivamente en un lugar determinado, con oscuridad. Y yo digo, ¿y qué hacemos en las tribus en las cuales somos Mm, cronobióticas, ¿no? Durante el día estamos expuestos al sol y cuando el sol se va, y esos peques que duermen en las cestas, que duermen en los fulares, que duermen, digo, tendrían unas crisis, ¿no? Y una pandemia mundial de problema de sueño y patología de sueño brutal. Entonces creo que aquí, bueno, pues hemos entrado un poco en esa vorágine de lo que hemos considerado que se supone que es la normalidad del sueño y nos mm, hemos olvidado que es un discurso que proviene de un lugar donde la fisiología en ningún momento estuvo en el centro, pero sí, porque sí. no sabíamos nada de ella.
Sí, Y nuestro modelo de referencia era pues un bebé que dormía solo, que tomaba sobre todo fórmula, y ese bebé fue el que utilizamos para replicar todos los modelos de sueño que sirvieron como base a todos los estudios que vinieron después. sí, y que hay que tener en cuenta que casi todos los estudios en aquella época, todo lo que se escribía y todo, están escritos por personas, concretamente hombres, porque eran los únicos que tenían acceso a estudiar y a ocupar esos puestos, Eso que no es, tenían ni idea de eso lo que es, era un bebé. Entonces, eso es, claro, ya partimos de ahí, ya todo mal, o sea, ya hemos ido correcto. arrastrando, Sí, bueno, sí, sí. Yo siempre bromeamos con eso, digo, es que para poder ir a encontrar un estudio que fuera experimental, donde tenemos a un bebé durmiendo, ya no digo ni con la madre, sino con una persona al lado, nos tenemos que remontar a muchísimos años después. Estamos muy cerca de nuestro siglo, cuando tenemos el primer estudio de sí. laboratorio de los australianas con una madre colechando con un bebé, pero hasta ese momento el Mm. modelo fue escogido eso por unos señores que consideraban que esa era la forma, ¿no? Normal de dormir, ¿no? Y aquí ya la armamos parda, ¿no? La Sí, liamos sí, muy parda. Exacto. totalmente. Bueno, esto yo creo ya te llamaré para un siguiente episodio sobre el sueño concretamente. Ya Bien, quien nos bien. esté escuchando y todas esas madres agobiadas con este tema, si quieren dejarnos preguntas en los Total. comentarios para que Sí, las sí, sí. resolvamos en otra porque es que si no nos podemos tirar aquí No, horas y bueno, horas. bueno, bueno. Entonces ya bueno, recopilando un poco y llegando al final, ¿no? Y volviendo a esa reinvención tan profunda, ¿no? Que lleva la maternidad, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías a una madre que están pensando en reinventarse a muchos niveles, ¿no? Mientras está criando y lo ve como absolutamente inviable o imposible, que en muchos casos será imposible e inviable porque pues es la realidad de muchas madres, pero bueno, en general, ¿no? ¿Qué mensajes les transmitirías desde tu experiencia en ese tránsito? Yo creo que necesitamos confiar, ¿no? También en nosotras, porque muchas veces creo que nos sentimos tan vulnerables en ese momento que perdemos como un poco, ¿no? De esa confianza en nuestras capacidades. Mm. Y creo que cada una tiene muchísimo por aportar en muchas áreas distintas, ¿no? En ese momento en el que dices, tengo que dar el paso, ¿no? Al borde del acantilado y tengo un miedo, ¿no? Absolutamente paralizador. Creo que al margen de todo pienso en la confianza en nuestros talentos, en nuestras capacidades y en pensar que creo que es muy valioso sentir que al menos lo intenté. No sabemos qué va a pasar después, pero nunca jamás voy a pensar que voy a tener ese recuerdo de lo que Mm. ocurrió como que no lo intenté, ¿no? Sí, a lo mejor grandes expectativas, ¿no? Y de poquito a poquito, pero sintiendo que por supuesto que mis capacidades no han mermado por ser madre, todo lo contrario, se han transformado y eso es poderoso también, ¿no? Pues estupendo mensaje para terminar. De nuevo, ha sido un placer hablar Un contigo, placer a ti. agradecer tu tiempo y bueno, y tu valentía, como te he dicho, en haber creado ese proyecto tan necesario, sobre todo tan necesario y tan potente. Y bueno, y a ti que nos estás escuchando, si te ha inspirado esta conversación, suscríbete, comparte y deja tu valoración, porque así me ayudas a que Madre Tenía que Ser llegue a más mujeres que, como tú, están en proceso de transformación. Puedes encontrarme en Instagram como @pielconpiel_familia y en mi web pielconpiel.es. Nos escuchamos muy pronto. De nuevo, Yadili, muchísimas gracias A ti, muchísimas gracias. y un abrazo enorme.